Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias por ser tan bueno, Señor, por ayudarnos, Padre, por guardarnos, por habernos salvado. Y ahora, Señor, danos tu palabra. Habla con tu Espíritu Santo, enséñanos. Señor mi Dios, he aquí nuestro corazón. Mis hermanitos todos los días necesitan tu palabra. Dales la palabra de hoy, el pan nuestro de este día. Dánoslo, Señor. Señor, este es tu pan, tu palabra, Señor, por la cual vivimos. Tú nos alimentas, Señor, y aquí estamos. Muchas gracias por todo. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 10, verso 22. El título de esta transmisión es Nadie las arrebatará de mi mano. Dice así la palabra de Dios. Juan 10, 22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos amados, esa era la petición de los judíos. Claro que lo estaban confrontando, eran desafiantes y, hermanitos, no creían en él, pero así lo confrontaron. Ahora dice la respuesta del Señor en el verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea, él siempre lo había manifestado, aclarado, pero no lo aceptaban. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Muy bien, hermanitos, aquí vamos a entender esto que viene de parte de Dios en cuanto a sus obras, sus milagros, sanidades, liberaciones, maravillas, todo lo que él hacía, hermanitos. Algunos pensarán que eso lo usaba el Señor, sus milagros, para que creyeran en él. Bueno, hermanitos, hemos explicado ya en otros temas anteriores de que la fe no viene por el ver los milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aunque él no hubiera hecho milagro o sanidad alguna, pero podían creer en él los que eran de él, o sea, sus ovejas. Y claro, ahora que él, hermanitos, hizo maravillas, él sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, él liberó cautivos. Entonces la pregunta es: ¿para qué esas obras? Ya que las obras nos sirven para que creamos, pero, hermanitos, creemos por la fe en su palabra. Bueno, las obras tienen una utilidad. Las obras sirven de testimonio. Hermanos amados, sus milagros, portentos, maravillas eran testimonio de que él era el Hijo de Dios, de que el Padre lo había enviado, de que el Padre estaba con él, y de ahí los milagros. Un testimonio, hermanitos amados, es como algo que certifica la veracidad. Y bueno, si alguien, hermanitos, podía decir: yo tengo la verdad, pero no hay testimonio de ello de parte de Dios, ¿cómo entonces se puede corroborar que en verdad es de Dios? Ya que las obras son las que causan ese testimonio. Y bueno, una obra de Dios prevalece, hermanitos, como testimonio. Por ejemplo, usted, hermanitos, ha visto milagros de Dios. Y los milagros lo que causaron es que usted quedó muy agradecido con el Señor, porque usted ama al Señor. Pero también recordará, hermanitos, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los 10 leprosos. 9
no fueron agradecidos, pero sí recibieron la sanidad, el milagro. ¿Eso aumentó la fe en el Señor Jesús? No. Sí le pidieron, le dijeron a distancia que tuviera misericordia de ellos y Él los sanó. Bueno, ya que no causó fe, y bueno, en el caso de ellos no causó agradecimiento, solamente un samaritano vino para darle gracias. Entonces, esa obra de Dios, ese milagro, sirvió de testimonio. Ahora, refiriéndome a usted, mi hermano amado, hermanita, usted ha recibido milagros. Sí, por amar a Dios quedó agradecido. Otros no agradecen ni siquiera, hermanitos, de la manera más mínima. Pero usted sí es agradecido. Bueno, ahora quedó algo en usted, como si fuera un sello, una marca, y le podemos llamar testimonio. El testimonio de que el Señor le oyó. Puede ser, hermanitos, de muchas maneras, de mil maneras, ese testimonio. Por ejemplo, tal vez usted tenga, hermanitos, papeles, letras impregnadas en papel. Me refiero a diagnósticos médicos que decía positivo a esto, al otro, a aquello. Un ejemplo, cáncer. Y hermanos amados, salió positivo, o un tumor maligno. Bueno, hermanitos, hoy, por la sangre de Cristo, usted es salvo y es sano por el Señor. Pero esas hojas las preserva posiblemente en algún lugar, su closet, su ropero, algún baúl, y sirven de testimonio de que usted fue sanado de cáncer. Hay sanidad, está vivo, está viva. Ve, hermanitos, en esa dirección vamos. Que el milagro, la obra del Señor, aparte de que usted ya creía en Él y sigue creyendo en Él, y le quedó muy agradecido hacia Él, su corazón, bueno, es testimonio de que Dios es poderoso, es real, oye la oración, se compadece de los hombres, Él los sana. Ese es un testimonio. Bueno, más que nada, más que el papel del diagnóstico, el milagro es el testimonio de que Dios es real. Ahora, muchos milagros hizo el Señor en su tiempo como testimonio de que en verdad Él es el Hijo de Dios. En verdad el Padre lo envió. Y hermanitos, eso es lo que vamos a ver en este desarrollo. Dice la palabra del Señor Jesús. 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hay un testimonio. Todos sus milagros. 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí, hermanitos, Él dice la verdad en respuesta a la confrontación que ellos causaron. Y Él les dijo que no creían en Él, porque no eran de Él, no eran sus ovejas. Ahora, dice a continuación, 27, mis ovejas, como diciendo, las que sí son mis ovejas, oyen mi voz, como usted, hermanito. Usted oye su voz, oye su palabra. Es más, le agrada su palabra, le causa gozo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted es una oveja del Señor. Dice, oyen mi voz. También parafraseando, como diciendo, sí atienden mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Habla de usted, hermanito, hermanita. Usted le conoce, le oye, le sigue. ¿Por qué? Porque sí es su oveja. Si usted no lo siguiera, usted no lo conociera, usted no lo escuchara,
entonces sería opuesto al Señor, incluso enemigo del Señor, y estaría resistiéndole, desafiándole, rebelándose, yendo a la dirección contraria, porque no es del Señor. Pero al ser oveja, dice el 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y hermanitos, aquí es donde necesita abrir bien sus oídos y su corazón, porque esta promesa va muy lejos, es muy grande. Esto traspasa, sobrepasa argumentos y conceptos, y ahorita le menciono cuáles. Dice, yo les doy vida eterna. Eso lo hemos aceptado, hay vida eterna en Cristo. Pero también dice, y no perecerán jamás, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanitos, acepta esta palabra. Aquí dice el Señor Jesús que Él nos da vida eterna, que no pereceremos jamás, ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Entonces, hermanitos, hay conceptos y argumentos que el hombre mismo dice, y esto es algo carnal, algo no agradable a Dios, mis hermanos amados. Las ideas, pensamientos, argumentos que traen ligereza y duda. ¿En qué aspecto, mis hermanitos? Cuando uno falla, cuando uno erra, cuando alguno peca, cuando alguno se equivoca, cuando peca por debilidad. Hermanitos, claro que el alma y la conciencia de uno, hablando naturalmente, es como cuando se dice remuerde la conciencia. Hay, hermanitos amados, efectos, temor, vergüenza, miedo y 1000 sensaciones más. Esos argumentos dicen que muy posiblemente ya no se salve, o ya no esté Dios con usted, o ya no va a ir al cielo, o que esté en peligro, en riesgo de perderse. Bueno, eso es lo que se argumenta. Pero, hermanitos, aquí hay otro argumento, pero es la palabra del Señor Jesús. Y yo entiendo, y usted también, que la palabra de Dios es más importante que la nuestra, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Por qué le menciono esto? Si pusiéramos en una balanza lo que dice el Señor y lo que decimos nosotros, pesa más lo que dijo el Señor Jesús. ¿Y qué dijo? Dijo, nadie las puede arrebatar de la mano, de mi mano. Y luego va a decir, de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de su mano. O sea, usted sigue siendo de Cristo. Y alguno dirá, pastor, pero fallé, me equivoqué, erré, pequé, ¿sigo siendo de Dios? Mis hermanitos, aquí dice el Señor que nadie lo va a arrebatar a usted de su mano. Ni el mismo diablo, hermanos, ni el mismo infierno, ni los demonios. Incluso, usted se acuerda lo que dice Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanitos, bueno, para los que conocen un poco más, podrían pensar y preguntar, entonces, pastor, ¿es correcta esa doctrina de salvo, siempre salvo, que se predica? Bueno, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos bautistas,
ellos hablan mucho de ese tema. Y bueno, no los refutamos, ni los juzgamos de ninguna manera. Pero se ha levantado mucho debate al respecto, si la salvación se pierde o no. Bueno, hermanitos, sin argumentos, inclinados por transferencia de conocimiento, o sea, alguien nos transfirió su doctrina o conocimiento. No, hermanitos, no. Simplemente leyendo lo que estamos leyendo. Esta parte, ¿qué le dice a usted el Espíritu Santo con este versículo? Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanitos, habla de las ovejas, sus ovejas. Las ovejas, hermanitos, sin ofender, son torpes, no tienen garras ni colmillos, se ha mencionado, como para ser cazadoras o autodefenderse de los que acechan. No, mis hermanitos, necesitamos un pastor, el Señor Jesús. Él es el buen pastor. Bueno, entonces no depende de nosotros, ahora que ya estamos en Cristo, que si nos perdemos ya nos morimos, que si nos caemos ya perecimos. Depende de que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Nadie. Usted es de Cristo. Sí es verdad que en esta generación se sufre mucho, hermanos. Hay apostasía, hay enfriamiento de amor, la maldad se ha multiplicado, claro que sí. Esa generación nos tocó vivir. Pero dice el Señor que nadie lo va a arrebatar a usted de su mano. Ahora añade en el verso 29. Mi Padre que me las dio, acuérdese, el Padre nos atrajo hacia el Señor Jesús, y el Señor Jesús es el camino al Padre. 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, mayor que el diablo, mayor que el infierno, mayor que el mundo, mayor que el pecado. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted está en las manos del Hijo, en las manos del Padre, y nadie lo puede arrebatar. Esto nos da seguridad, hermanitos. Es verdad, somos polvo, somos carne todavía, no hemos sido transformados a incorruptibles todavía, pero aquel día ya se aproxima. Pero dependemos de que el Padre nos tiene en sus manos. El Hijo también nos tiene en sus manos. Y seamos ovejas. Ovejas tal vez no aguerridas, pero sí fieles, hermanitos. Entonces, claro, no voy a decir que depende de nuestra fidelidad. No, hermanitos, porque dice en Timoteo que si fuésemos infieles, Él permanece fiel. No depende, hermanitos, de que nos portamos bien. Depende de que sí somos ovejas de Él, porque creemos en Él, porque le recibimos, porque nacimos de nuevo por la gracia y por la fe, hemos sido salvos. Sí somos de Él. Nuestra identidad corresponde a que somos hijos de Dios. Entonces, depende de Él. No le hace que haya un infierno, no le hace que haya apostasía, no le hace que haya un enemigo de nuestras almas. Todo depende de que nadie nos puede arrebatar de la mano ni del Señor Jesús ni del Padre. Le conecto 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice el verso 30, el Padre y yo, uno somos. Uno somos.
Es verdad, hermanitos. Y él decía, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y claro, dice ahora Primera de Juan, también en el capítulo 5, se menciona, estos tres son uno, los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, de ahí la Trinidad, hermanitos. Ahora dice el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Por esa declaración, hermanitos, de decir el Padre y yo uno somos, lo querían matar. Esta es la verdad. El Padre y el Verbo, el Señor Jesús, son uno. Y ahora, hermanitos, antes de continuar, ¿acepta usted la palabra de Dios? Que Él ahora le tomó y está en sus manos y nadie lo puede arrebatar de su mano. Tal vez usted se descuide, mis hermanitos. Tal vez en algún momento se debilite. Tal vez en algún momento se angustie y pasen muchas cosas. ¿Cree que por eso lo va a soltar el Padre? ¿Cree que por alguna falla, error, algo, hermanitos, como la negación de Pedro, por ejemplo, algo grave a ese grado, cree que va a causar que el Padre diga, ya lo suelto? ¿O que el Hijo diga, suelto a mi oveja ya? Nada nos puede apartar del amor de Dios, hermanitos. Si hoy estamos vivos y estamos en Él, es porque Él no nos ha soltado. ¿Qué de aquellos entonces que hoy no están en Cristo? ¿El Señor los soltó? No, mis hermanitos. Ellos lo soltaron a Él. Decidieron rechazarlo. Pero entonces, ahí acontece otra cosa, se aplica otra cosa. No son ovejas del Señor. Porque si fueran sus ovejas, oyeran su voz. Y sus ovejas le siguen. No se apartan, no se van. No me refiero, hermanitos, como el hijo pródigo que se fue, pero volvió. No, me refiero a los que definitivamente sí se fueron. Y por su propio pie no volverán. ¿Por qué? Ahí se cumple la palabra. No son sus ovejas. Porque si fueran sus ovejas, ellos conocen su voz y le siguen. Entonces, si alguien, hermanitos, se puede decir que sí lo soltó Dios de su mano, no es porque Dios no cumpliera su palabra, Dios es fiel. Es porque la persona no era su oveja. Cuando sí es su oveja, Él no lo va a soltar. Usted es su oveja, hermanos amados. Él no lo va a soltar. Tenga ánimo y créale a la palabra de Dios. Ahora dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hermanitos, al decir el Padre y yo uno somos, era, hermanitos, como identificarse como Dios mismo. Entonces, esto los enardeció y querían apedrearlo. 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y en verdad, hermanitos amados, esto está en el libro de los Salmos, acerca de esa declaración, dioses sois. Y bueno, hermanitos, sí, efectivamente, una vez lo dijo el Señor por las Escrituras. Y esto también lo sabían los judíos, esa declaración, pero claro, no la habían escudriñado, no la habían entendido, pero eso era escritural, eso estaba registrado, pero nunca, hermanitos, se metieron a escudriñar esa declaración, esa palabra.
Y hermanos amados, lo leemos como referencia. Salmo 82, rápidamente lo llevo allí. Le leo desde el verso 1. Salmo 82, 1. Dios se levanta en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis a excepción de personas como con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Esa declaración, hermanitos, del verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Hermanitos, ya no nos da tiempo para ampliar ese tema, pero el Señor Jesús hizo referencia de que estaba escrito, ya que ellos le refutaban que se hacía Dios al hacer esa declaración. Bueno, no había mal, ni pecado, ni falla en ello, pues la palabra también lo respaldaba, incluso generalizando que los hombres son llamados dioses. Y ese es un tema profundo. Por ciertas cosas no es difícil, hermanitos, pero no nos da tiempo de explicarlo. Dice entonces, versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él no incurrió en ninguna falta, hermanitos. Él decía, el Padre y yo uno somos, y ellos decían, tú blasfemas, por decir así. No había incurrencia, no había error, hermanitos, en nada malo. Es verdad, Él es el Santo Hijo de Dios, pero ellos no le creían. Ahora dice el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Fíjese, hermanitos, el 38, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otra parte, hermanitos, decía que esas obras daban testimonio de Él. Y es lo mismo, es el mismo tema. Y lo que se le mencionaba, los milagros quedan como testimonio de que Él es enviado del Padre. Ahora, mis hermanitos, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Cuáles obras? ¿Cómo un leproso puede ser sanado instantáneamente? ¿Cómo un muerto puede resucitar al llamarlo el Señor? Por ejemplo, en el caso de Lázaro. Si estamos en la tierra todavía, mañana comenzaremos a ver ese tema, esa historia. Bueno, son testimonios de que Dios hacía las obras. ¿Cómo que podía parar el viento y el mar embravecidos? ¿Cómo que podía hacer una conversión química del agua a vino? ¿Cómo, hermanos amados, podía quitar lepra terrible que causa muerte en un segundo, instantáneamente? ¿Cómo, hermanitos, que podía multiplicar la materia, en el caso de los panes, para 5,000 hombres? Eran obras del Padre, obras de Dios, para testimonio de que sí es enviado del Padre. Y esto es, hermanitos, algo muy fuerte, lo que voy a mencionar a continuación. Me voy a dirigir a mis hermanitos consiervos, pastores. No para confrontar, mis hermanitos, no, yo los amo mucho en el amor de Cristo. Hay grande amor de Dios hacia ustedes, siervos del Dios Altísimo.
Pero lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Mis hermanitos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Debe de haber un testimonio de que el Señor nos envió, de que somos de Dios, de que el Señor Jesús nos envió. Testimonio, hermanitos. No es el fin, no es la meta, pero es un testimonio, ya que dice la palabra que señales y prodigios acompañaban a la palabra predicada por los apóstoles. En la iglesia primitiva había señales, prodigios y milagros. Muy bien, ya que hablaban la verdad, el evangelio, predicaban del arrepentimiento del Señor Jesús, que Él es el Salvador, Hamashiach. Entonces, ya después de predicar, había sanidades, milagros, portentos, liberaciones, resurrecciones, todo ello como testimonio de que tienen la verdad. Ahora a eso me refiero, amados consiervos, siervos del Dios Altísimo. Cuando usted hace la obra de Dios y está en Cristo, claro que hay testimonio. Una persona sanó, la otra quedó libre, la otra recibió un milagro, la otra fue salvada. Hay testimonio de que Dios está con usted, o se puede decir también entre nosotros. Dios con nosotros. Immanuel es el Señor Jesús. Dios está con nosotros. Debe de haber testimonio. Por eso dice el 38, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, las obras corroboran, no causan fe, pero ya que ellos no creían, no tenían fe en el Señor Jesús, mínimo tenían que usar la lógica, que esas obras no las hace cualquiera. Con eso hubieran reaccionado en decir, aunque no creemos en Él o aunque no tenemos la información completa, pero estas obras nadie las hace. Eso debió de llamar su atención para preguntarse si en realidad si era el Mashiach. Pero no lo creían, no le creían, no le amaban, no le aceptaban. Y ya vimos por qué. Porque no eran sus ovejas. Porque los que son sus ovejas le oyen su voz y le siguen. Ahora dice, hermanitos, versículo 39. Intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, ahora creían a la palabra. Mis hermanitos amados, si nos hacemos la pregunta, ¿el Señor usaba los milagros para convencerlos? Yo no estoy en contra de los milagros, mis hermanitos. Yo veo milagros todos los días. Es más, usted es un milagro. ¿Cómo puede seguir adelante después de lo que ha vivido? Después de lo que le ha pasado. ¿Cómo está vivo todavía? ¿Cómo está todavía en el camino? Porque nadie lo ha podido arrebatar de la mano del Padre, ni del Hijo. Usted está en sus manos, nadie lo puede arrancar de allí. Bueno, entonces usted es un milagro. Yo veo milagros todos los días que me causan gozo y regocijo, pero también le declaro que no aumentan mi fe. Aunque no hubiera milagros, yo le creo. Aunque no hubiera una respuesta pronta, yo le creo. Porque no andamos por vista, sino por fe. Y el justo por su fe vivirá. Si no respondiera prontamente el Señor, ¿cuál es el problema? Seguimos creyéndole. Porque andamos por fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanitos,
No se vaya a justificar endureciéndose, diciendo, como yo no veo nada, ya dejé de creer. No, hermanitos, aunque no vea nada, creemos que Él es el creador del universo, aunque no vea más respuesta o milagro. Ahora, sí los hay, y esto es lo que me refería con los siervos de Dios, que ha de haber testimonio de que Dios está entre nosotros, no para que la gente o se convenza o crea. Esto se lo dijo a estos fariseos opuestos, o sea que sí, ven las obras, crean a las obras, pero es para que ellos usaran la lógica de que sí era de Dios, pero no creían en Él porque no eran de Él. Ahora usted y yo, siervos de Dios, creemos, aunque no haya milagros, pero no por eso vamos a decir, no, no hay milagros. Sí hay milagros, deben de haber milagros, liberaciones, sanidades, portentos, prodigios, porque dan testimonio, Dios está entre nosotros y da testimonio. Ahora, refiriéndome a la palabra testimonio, hermanitos, les voy a decir la verdad. Si pusiéramos, y esto no es para ofender ni juzgar a nadie, si pusiéramos, hermanitos, a una personita devota, ferviente, católica, con su imagen, su estatua, por ejemplo, de Guadalupe, a un lado de la persona, y ponemos a un hijo de Dios, cristiano, a su lado, y cada uno invocara a su Dios. El católico invocara a Guadalupe, hiciera sus rezos y lo que está acostumbrado a hacer. Y el cristiano ora. No estamos tentando a Dios, no estamos provocándole innecesariamente, no. Es más o menos parecido a lo que pasó con Elías. Delante del pueblo, de un lado estaba él y del otro lado los profetas de Baal. Y dijo Elías, el que responda por fuego, ese es Dios. Bueno, en este ejemplo, hermanitos, le va a clamar, invocar a su ídolo, imagen, estatua, la otra persona. Y no va a pasar nada, hermanitos, nada. Porque tienen ojos pero no ven esos ídolos, tienen manos, no palpan, oídos, no oyen, tienen boca pero no hablan, y hay que cargarlos. Y si se les cae se rompen, hermanitos. Son barro, yeso, metal, madera, bronce, plata, pero solo eso. Entonces hay testimonio, como no hubo obras ni milagros, hay testimonio de que no tienen vida, de que no responden al clamor. Ahora el cristiano que está al lado invoca el santo nombre de Dios, clama, y dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Invoca y sucede el milagro, no para humillar al católico, hermanitos, no para sobajarlo, no para reírse, burlarse de él, no, hermanitos, sino como testimonio. Ese Dios de yeso, de barro al que tú adoras, no es Dios, pero mi Dios, ese es Dios, mi Padre eterno, mi Señor Jesús es mi Salvador. Hay testimonio de que está vivo, de que resucitó. Mira, clamé a Jehová y Él me oyó y me respondió desde su monte santo. Puede notar, hermanitos, entonces, que el milagro, portento, hecho sobrenatural, prodigio, es para testimonio de que Él es verdadero. Su nombre es Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre. Dice tu palabra que nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque somos tus ovejas. Si no lo fuéramos, entonces cada uno se iría solo, dejándote. Pero somos tus ovejas y
y no hay nadie que nos pueda apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice tu palabra en Romanos. Gracias, Padre, por mis hermanitos. Nadie los podrá separar de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con usted, amado hermano, hermana. Amén.